Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Seguimos estudiando entonces la información sacada por Zecharia Sitchin de las tablillas. Esto es una tablilla de arcilla, de las tablillas encontradas en Mesopotamia. Y en esta parte son 7 tablillas que nos hablan de la formación de nuestro sistema solar en un texto llamado La Epopeya de la Creación. Decíamos la otra vez que ahora en esta continuación Zecharia Sitchin iba a presentarnos la formación de nuestro sistema solar basado en este texto de la Epopeya de la Creación de la época de los sumerios. ¿De dónde sacaron los sumerios esas informaciones? Se las dieron los Anunnaki, que podían ir y venir en el espacio. Y Zecharia Sitchin va a presentar esta parte de las 7 tablillas donde se habla de la creación de nuestro sistema solar como si fuera mostrándonos como si fuera un escenario donde se abre el telón, inicia el primer acto, se cierra el telón, termina el primer acto, se abre el telón de nuevo, comienza el segundo acto, y en ese ritmo él va presentando el texto de la epopeya de la creación, cómo se formó nuestro sistema solar, una información astronómica que hasta el día de hoy los astrónomos que tenemos no son capaces de darnos esa información tan precisa de nuestro sistema solar, el origen, la génesis, la cosmogonía de nuestro sistema solar, no consiguen explicarla todavía. Entonces, esta es una astronomía mucho, miles de años más avanzada que la que tenemos actualmente, la que tenían los sumerios. ¿Por qué? Porque se la dieron los Anunnaki que podían ir y venir en el espacio. Sí, entonces seguimos leyendo y dice aquí: el escenario en el que se despliega el drama celeste de Enuma Elis, que es como se llama en babilonio la epopeya de la creación, el Enuma Elis, cuando en el principio, quiere decir, cuando en las alturas, quiere decir Enuma Elis. El escenario en el que se despliega el drama celeste de Enuma Elis es el universo primigenio. ¿A qué universo se refiere Zecharia Sitchin aquí? No al universo completo, que no sabemos dónde termina, sino está hablando aquí referente a nuestro sistema solar. Entonces, el universo primigenio. Los actores celestes son los que crean, así como los que son creados. Entonces iniciamos el primer acto, se abre el telón o se corre el telón. Dice el texto de la tablilla sumeria: cuando en las alturas, eso es lo que quiere decir Enuma Elis, cuando en las alturas el cielo no había recibido nombre y abajo el suelo firme, la tierra, no había sido llamado nada salvo el primordial Apsu, su engendrador, Mummu y Tiamat, la que les dio a luz a todos. Sus aguas se entremezclaron. Ninguna caña se había formado aún, ni tierra pantanosa había aparecido. Ninguno de los dioses había sido traído al ser aún. Nadie llevaba un nombre. Sus destinos eran inciertos. Fue entonces cuando se formaron los dioses en medio de ellos. Eso dice el texto del Enuma Elis, la epopeya de la creación. Ahora Zecharia Sitchin va a explicar. Dice: con unos cuantos trazos hechos con el estilo de caña, un estilo de caña es como del tamaño de un lapicero con una punta, un pedazo de bambú pequeño de caña con una punta, donde se escribía, se humedecía la arcilla,
se humedecía la arcilla y entonces se escribían el texto cuneiforme, como se dice, con el estilo en estas tablillas húmedas y después se secaba y se conservaba. Entonces ese es el estilo, ese instrumento para escribir en la tablilla de arcilla húmeda, el estilo. Dice, con unos cuantos trazos hechos con el estilo de caña sobre la primera tablilla de arcilla, con 9 cortas líneas, el antiguo cronista poeta se las ingenia para sentarnos en el centro de la primera fila del escenario. Y de forma audaz y dramática sube el telón del espectáculo más majestuoso que se haya visto, la creación de nuestro sistema solar. Astronomía profundísima, señores, y con esta pedagogía tan sencilla como nos la presentan los sumerios, traducidos por Zecharia Sitchin, que no la encontramos en ningún lugar, este tipo de explicación astronómica, así, en términos tan entendibles para los que no somos expertos en astronomía ni científicos. En la inmensidad del espacio, los dioses, recuérdense que los dioses siempre, colóquenlo entre comillas, no, los dioses, ahora se está refiriendo a los planetas, los dioses, no a los Anunnaki. En la inmensidad del espacio, los dioses, o sea, los planetas, estaban aún por aparecer, por ser nombrados, por tener sus destinos, o sea, sus órbitas fijados. Solo existían 3 cuerpos en el primordial Apsu, que es el Sol, el que existe desde el principio, Mummu, el que nació, y Tiamat, la doncella de la vida. Al principio solo existían esos 3. Aquí está, en este diseño aquí, en esta pintura. Solo estos 3 existían al principio. Estos 3 aquí. El Sol, Tiamat y Mummu o Mercurio. Esos fueron los primeros que aparecieron. Entonces aparece Tiamat como si fuera la esposa del Sol que va procreando hijos, o sea, los otros planetas. Entonces al principio dice solo existían Apsu, el Sol engendrador, Mummu, el que nació, que es Mercurio, y Tiamat, la que les dio a luz a todos. Entonces sigue diciendo la explicación de Zecharia Sitchin. En la inmensidad, las aguas de Apsu y Tiamat se mezclaron, y el texto aclara que no se refiere a las aguas en las que crecen las cañas, sino más bien a las aguas primordiales, o sea, los elementos básicos generadores de vida del universo. Entonces no se refiere al agua común que corre en los ríos, sino se refiere a esos elementos primordiales, básicos generadores de vida en el universo. Apsu, por tanto, es el Sol, el que existe desde el principio. El más cercano a él es Mummu. El relato deja claro más adelante que Mummu era el ayudante de confianza y el emisario de Apsu, que es el Sol. Apsu. Una buena descripción de Mercurio, el pequeño planeta que gira con rapidez alrededor del gigante Sol. De hecho, esta era la idea que los antiguos griegos y romanos tenían del dios planeta Mercurio, el rápido mensajero de los dioses. Se les tenía al dios Mercurio en los relatos griegos y romanos. Bastante más lejos estaba Tiamat. Ella era el monstruo que Marduk despedazaría más tarde, el planeta desaparecido. Estaba entre Marte y Júpiter.
Pero en los tiempos primordiales fue la verdadera Virgen Madre de la primera Trinidad Divina. La primera Trinidad Divina, el Sol, que sería el Padre primigenio, la Madre sería Tiamat y el Hijo sería Mercurio, Munmu. Entonces sería como la primera Trinidad Divina, haciendo referencia ahí a la Santísima Trinidad de la Iglesia Católica, ¿no? Que está toda deformada, manipulada por una iglesia machista. En lugar de ser padre, madre, hijo, quitan a la mujer, a lo femenino, y colocan un pájaro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como una paloma. Es la manipulación. Y sigue diciendo entonces la explicación de Zecharia Sitchin de este texto que leímos del Enuma Elis, Epopeya de la Creación. El espacio entre ella, entre Tiamat y el Sol, que es Apsu, no estaba vacío, estaba henchido con los elementos primordiales de Apsu y Tiamat. Estas aguas, entre comillas, se entremezclaron y se formaron dos dioses celestes, o sea, planetas, en el espacio entre Apsu y Tiamat. Dice el texto de la tablilla, sus aguas se entremezclaron, la del Sol y de Tiamat. Los dioses se formaron en medio de ellos. El dios Lahmu y el dios Lahamu nacieron, por su nombre se les llamó. Etimológicamente, dice Zecharia Sitchin, los nombres de estos dos planetas provienen de la raíz LHM, que significa hacer la guerra. Los antiguos nos legaron la leyenda de que Marte era el dios de la guerra y Venus la diosa tanto del amor como de la guerra. Latmo y Lahamu eran, de hecho, nombres masculino y femenino, respectivamente, con lo que la identidad de los dos dioses, planetas, de la epopeya y los planetas Marte y Venus se confirman tanto etimológica como mitológicamente. También se confirma astronómicamente, dado que el planeta desaparecido, Tiamat, estaba situado más allá de Marte. Ciertamente, Marte y Venus están situados en el espacio que hay entre el Sol, Apsu y Tiamat. Podemos ilustrar esto siguiendo el mapa celeste que ya les mostré. Entonces este sería la segunda creación aquí. Ya primero aparece Tiamat, el Sol, Tiamat y Mercurio, ahora aparecen dos planetas creados en medio de Tiamat y el Sol, que son Marte y Venus. Uno femenino y otro masculino. Venus y Marte. Entonces sigue diciendo la explicación de Zecharia Sitchin, que se crean esos dos planetas en medio del Sol y Tiamat, ese espacio. Entonces, después prosiguió el proceso de formación del sistema solar. Latmo y Lahamu, o sea, Marte y Venus, nacieron, pero incluso, y ahora se lee el texto, antes de que hubieran crecido en edad y en estatura hasta el tamaño señalado, el dios Anshar y el dios Kishar fueron formados. O sea, antes de que Marte y Venus, o sea, Latmo y Lahamu, hubieran crecido en edad y en estatura hasta el tamaño señalado, aparecieron otros dos planetas, el dios Anshar y el dios Kishar. Fueron formados, sobrepasándoles en tamaño a aquellos dos, Marte y Venus. Cuando se alargaron los días y se multiplicaron los años, el dios Anu
se convirtió en su hijo, de sus antepasados un rival, o sea, rival de Marte y Venus en tamaño, de sus antepasados un rival. Entonces el primogénito de Anshar, Anu, como su igual y a su imagen, engendró a Nudimmud. Esos son los nombres babilónicos que se le daban a los planetas: Latmu, Lahamu, Nudimmud. Con una sequedad solo igualada por la precisión narrativa, el primer acto de la epopeya de la creación ha sido rápidamente representado ante nuestros ojos. Entonces aquí aparecen ya en este cuarto, en esta imagen aquí aparecen ya Tiamat, ya aparece Tiamat, ya aparece Kishar y Anshar, que son Júpiter y Saturno, y aparece Urano, que sería el Anu, que tiene, y ahí se termina como el primer acto de la creación, con una sequedad igualada solo por la precisión narrativa. El primer acto de la epopeya de la creación ha sido rápidamente representado ante nuestros ojos. Se nos ha informado que Marte y Venus iban a crecer solo hasta un tamaño limitado. Dice el tamaño señalado, dice el texto de la epopeya, el tamaño señalado. Entonces eso se nos ha informado. Pero incluso antes de que su formación se completara, otros dos planetas se formaron. Los dos eran planetas majestuosos, como lo evidencian sus nombres: Anshar, que significa el príncipe, el primero de los cielos, y el otro era Kishar, el primero de las tierras firmes. Entonces se está refiriendo a Saturno y a Júpiter. Estos dos aventajaban en tamaño al primer par, que era Marte y Venus. Por eso dice el texto, sobrepasándoles en estatura. La descripción, los epítetos y la situación de este segundo par los identifica fácilmente como Saturno y Júpiter. Después pasó algún tiempo, dice el texto, se multiplicaron los años, dice el texto de la epopeya, se multiplicaron los años. Y nació un tercer par de planetas. Primero llegó Anu, más pequeño que Anshar y Kishar, por eso se dice su hijo, pero mayor que los primeros planetas. Por eso se dice de sus antepasados un rival, mayor que Marte y Júpiter. Después Anu engendró a su vez a un planeta gemelo, su igual y a su imagen. La versión Babilonia nombra al planeta Nudimmud, un epíteto de Ea o Enki, aquel hijo de Anu. Recuérdense el libro perdido de Enki, de un epíteto de él, que significaba el que hace cosas, que crea cosas. Por eso se le puso a Urano Nudimmud, a Neptuno Nudimmud. Un epíteto de Ea Enki. Una vez más, las descripciones de tamaño y situación se adecúan al siguiente par de planetas de nuestro sistema solar, Urano y Neptuno. Urano y Neptuno, entonces, eso aquí está representado ya en esta parte de acá. Urano y Neptuno aparecen y se cierra casi el primer acto de esta presentación, de este escenario, casi. Pero aún hubo, dice, otro planeta que se sumó a estos planetas exteriores, aquel al que llamamos Plutón. La epopeya de la creación ya se ha referido a Anu como primogénito de Anshar, dando a entender que aún había otro dios planetario nacido de Anshar y Saturno. Si se habla de que ese es su hijo primogénito, entonces primogénito es un término de comparación con otro que no es primogénito. Entonces cuando se dice Anu tuvo un hijo primogénito, significa que había otro que no era el primogénito.
Pero eso ese Charya Sitchin lo explica aquí, dando a entender, dice que Anu se ha referido a Anu como primogénito de Anshar, dando a entender que aún había otro dios planetario nacido de Anshar y Saturno. La epopeya alcanza a esta deidad celeste más adelante, a esta que no era el primogénito, cuando relata cómo Anshar envió a su emisario Gaga, llamado Gaga en el Mesopotamia, en varias misiones a otros planetas. En función y en estatura, Gaga tiene el aspecto del emisario de Apsu. Recuérdense, Mercurio, emisario de Apsu. Munmu se llama Mercurio. Esto nos recuerda las muchas similitudes que hay entre Mercurio y Plutón. Gaga, por tanto, era Plutón, pero los sumerios en su mapa celeste no situaban a Plutón, como ya vimos en la lectura anterior que hicimos, no situaban a Plutón más allá de Neptuno, como lo vemos hoy en los mapas de nuestro sistema solar, sino junto a Saturno, del que era su emisario, o satélite. Plutón era satélite de Saturno. Por eso aquí aparece el pequeño Gaga, que es Plutón, al lado de Saturno. Aquí está al lado de Saturno, entre Saturno y Urano aparece Gaga. No después de Neptuno, sino aquí. Entonces, Plutón, que es Gaga, era satélite de Saturno. Cuando el primer acto de la epopeya de la creación tocaba su fin, había un sistema solar compuesto por el Sol y 9 planetas. El Sol, Apsu, aquel que existía desde el principio, Mercurio, llamado Munmu, que es como el consejero y emisario de Apsu, que es el Sol. Venus, llamado Lahamu, significa dama de las batallas, dama guerrera, Venus. Marte, que es Latmu, deidad de la guerra. Tiamat, doncella que dio la vida. Júpiter, que es Kishar, el primero de las tierras firmes. Saturno o Anshar, el primero de los cielos. Plutón, Gaga, consejero y emisario de Anshar. Urano, Anu, el de los cielos, y Neptuno, Nudinmut, o Ea, o Enki, creador e ingenioso. Entonces ahí se cierra el primer acto ya con esa creación de 9 planetas, el Sol y 9 planetas. Entonces continuamos, ven, aquí no aparece la Tierra por ningún lugar, ven. Aquí no aparece la Tierra, aparecen Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero no aparece la Tierra. Cuando aparece Tiamat, no puede aparecer la Tierra. Por eso es lo interesante en estos mapas, ¿no? Donde aparece Tiamat, no aparece la Tierra, porque recuérdense que la Tierra se formó después que Tiamat fue destruida y partida en 2. Entonces este mapa son mapas originarios que todavía no ha sido formada. Por eso la Tierra, por eso la epopeya comienza cuando aún la Tierra y los cielos no había sido llamada. Si el planeta Tierra no estaba formado. Entonces sigue diciendo ya, ¿dónde estaban la Tierra y la Luna? Que no aparecen en estas representaciones primigenias. Se pregunta Secharya Sitchin. Todavía tenían que crearse como producto de una futura colisión cósmica. Con el final del majestuoso drama del nacimiento de los planetas, los autores de la creación épica suben el telón para el segundo acto, en un drama de confusión celeste. La recién creada familia de planetas, estos 9, estaba lejos aún de ser estable.
Los planetas gravitaban entre sí, estaban convergiendo sobre Tiamat, alterando y poniendo en peligro los cuerpos primordiales. Es la explicación de Zecharia Sitchin, y ahora él menciona el texto que dice: los hermanos divinos, el texto de la epopeya, los hermanos divinos se agruparon, perturbaban a Tiamat con sus avances y retiradas, alteraban el vientre de Tiamat con sus cabriolas en las moradas del cielo. Apsu no podía rebajar el clamor de ellos. Tiamat había enmudecido con sus maneras, sus actos eran detestables, molestas eran sus maneras. O sea, eso es lo que dice Zecharia Sitchin, el drama de la confusión celeste. La recién creada familia de los 9 planetas estaba lejos aún de ser estable. Los planetas gravitaban entre sí, estaban convergiendo sobre Tiamat, alterando y poniendo en peligro los cuerpos primordiales, Tiamat y el Sol. Entonces seguimos leyendo, dice: nos encontramos aquí con referencias obvias a órbitas erráticas de estos 9 primeros planetas. Los nuevos planetas avanzaban y se retiraban, dice el texto de la epopeya. Avances y retiradas, perturbaban a Tiamat con sus avances y retiradas. Avanzaban y se retiraban, se acercaban demasiado entre ellos, se agruparon, dice el texto. Interferían con la órbita de Tiamat, se acercaban demasiado a su vientre, dice el texto. Sus maneras, dice el texto, eran molestas. Aunque era Tiamat la que estaba en mayor peligro, Apsu, el Sol, también encontró detestables las maneras de los planetas y anunció su intención de destrozar sus maneras. Se reunió con Munmu, su mensajero, Mercurio, y consultó con él en secreto. Pero los dioses oyeron por casualidad todo lo que habían tramado entre ellos dos, y el complot para destruirles les hizo enmudecer. El único que no perdió su ingenio fue Ea, Nudimmud, Neptuno. Pensó en una estratagema para verter el sueño en Apsu, el Sol. A los otros dioses celestes le gustó el plan, y Ea dibujó un mapa preciso del universo, lanzando un hechizo divino sobre las aguas primordiales del sistema solar. ¿En qué se pregunta Zecharia Sitchin, ¿en qué consistió este hechizo o fuerza ejercida por Ea, o sea, el planeta Neptuno? Entonces el planeta más extremo, o sea, quedaba ya en el extremo, en la última parte, porque recuérdense que no era Plutón. Plutón estaba al lado de Júpiter, que era su satélite. Entonces el más que estaba al extremo al final era Neptuno, Ea, o Nudimmud. ¿En qué consistió este hechizo o fuerza ejercida por Ea, el planeta Neptuno? Entonces el planeta más externo, mientras orbitaba el Sol y circundaba a todos los demás planetas. ¿Qué sería ese hechizo? Dice la narración de la epopeya de la creación. ¿Acaso su propia órbita alrededor del Sol afectó al magnetismo solar y con ello sus emisiones radioactivas? ¿O es que el mismo Neptuno emitió, al ser creado, ingentes radiaciones de energía? Se pregunta Zecharia Sitchin. Fueran cuales fuesen los efectos, en la epopeya se les comparó con algo así como verter el sueño. Por eso dice la epopeya verter el sueño de Apsu, el Sol. Verter el sueño como un efecto calmante en Apsu, el Sol. Incluso Munmu, de Mercurio, el consejero, fue incapaz de moverse. Como en el relato bíblico de Sansón y Dalila, el héroe vencido por el sueño,
Acuérdense aquella narración de Sansón y Dalila en el libro de los jueces del Antiguo Testamento, en que Sansón les revela, después de mucha insistencia, Dalila consigue que Sansón le diga en dónde está el secreto de su fuerza, y él se descuida y se lo dice a Dalila: está en mi cabello, si me lo cortan no tengo más fuerza. Como en el relato bíblico de Sansón y Dalila, el héroe vencido por el sueño se convirtió en presa fácil y le robaron sus poderes. Ea se movió con rapidez para quitarle a Apsu su papel creador, apagando, según parece, las ingentes emisiones de materia primordial, las aguas primordiales ya mencionadas, del sol. Ea, o Neptuno, le arrancó la tiara a Apsu y le quitó el manto de su halo. Apsu fue vencido. Mummu ya no pudo deambular, es Mercurio. Fue atado y abandonado, un planeta sin vida al lado de su señor, Mercurio. Al privar al Sol de su creatividad, al detener el proceso de emisión de energía y materia para formar más planetas, los dioses trajeron una paz temporal en el sistema solar. Más tarde la victoria se simbolizó cambiando el significado y la situación del Apsu. A partir de entonces, este epíteto se le aplicó a la morada de Ea. Cualquier planeta adicional podría venir solamente a través del nuevo Apsu, desde lo profundo, desde los lejanos reinos del espacio que vislumbraba el más lejano de los planetas. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que la paz celeste se rompiera de nuevo?, se pregunta Zecharia Sitchin. La epopeya no lo dice, pero prosigue casi sin pausas y sube el telón, inicia el tercer acto de esta presentación. Un texto de la epopeya de la creación dice: en la cámara de los hados, el lugar de los destinos, un Dios fue engendrado, el más capaz y sabio de los dioses. En el corazón de lo profundo fue Marduk creado. Y viene entonces la explicación de Zecharia Sitchin sobre este texto de la epopeya. Un nuevo Dios celeste, un nuevo planeta, se une ahora al reparto. Se formó en lo profundo, lejos en el espacio, en una zona donde se le había conferido movimiento orbital. Un destino, quiere decir, un destino de planeta. Fue atraído hasta el sistema solar por el planeta más lejano. El que lo engendró fue Ea, Neptuno. El nuevo planeta era digno de contemplar. Fue atraído hasta el sistema solar, hablando de nuestro sistema solar. ¿Quién atrajo aquel planeta que se formó en lo profundo del espacio como planeta? Fue Neptuno, con su fuerza de atracción. Fue Ea, Neptuno. El nuevo planeta era digno de contemplar. Dice entonces, volviendo al texto de la epopeya, leemos: su silueta era encantadora, hablando de aquel planeta que Neptuno atrajo hacia el sistema solar nuestro. Su silueta era encantadora, brillante, el gesto de sus ojos, nobles eran sus andares, dominantes como los de antaño. Grandemente se les exaltó por encima de los dioses, rebasándolo todo. Era el más noble de los dioses, el más alto. Sus miembros eran enormes, era excesivamente alto. Está hablando de ese planeta que fue atraído por Neptuno hacia el sistema solar.
Y sigue entonces la explicación de Zecharia Sitchin. Surgiendo desde el espacio exterior, ven, en cada Zecharia Sitchin va en ese ritmo, ¿no? Él presenta una parte del texto de la epopeya, entonces él explica. Ya terminamos de leer esta parte de la epopeya y ahora viene la explicación de Zecharia Sitchin. Surgiendo desde el espacio exterior, Marduk, recuérdense que se está refiriendo a un planeta y los sumos sacerdotes manipulando esta historia le atribuyen a su dios babilónico Marduk como si él fuera aquel planeta. Surgiendo desde el espacio exterior, Marduk era aún un planeta recién nacido que escupía fuego y emitía radiaciones. Cuando, dice la epopeya, cuando movía los labios estallaba el fuego. A medida que Marduk se acercaba a los demás planetas, estos lanzaban sobre él sus impresionantes relámpagos y él brillaba con fuerza, vestido con el halo de 10 dioses. Su aproximación levantó emisiones eléctricas y de otros tipos de entre los otros miembros del sistema solar. Y una sola palabra aquí nos confirma el proceso de descifrado de la epopeya de la creación. Dice, 10 cuerpos celestes le esperaban, o sea, el Sol y solo 9 planetas. El relato épico nos lleva ahora a lo largo de la veloz carrera de Marduk. En primer lugar, pasa cerca del planeta que le ha engendrado, que ha tirado de él hacia el sistema solar nuestro, el planeta Ea o Neptuno. A medida que Marduk se acerca a Neptuno, la atracción gravitacional de este sobre el recién llegado crece en intensidad. Lógico, ¿no? Se está acercando al planeta Neptuno que lo atrae y mientras más cerca, más fuerte la atracción. Entonces es lógico lo que está diciendo Zecharia Sitchin. Se acerca a Neptuno, la atracción gravitacional de este sobre el recién llegado crece en intensidad. Neptuno tuerce el sendero de Marduk, haciendo lo bueno para sus objetivos. Dice, es una frase de la epopeya, haciendo lo bueno para sus objetivos, los de Neptuno. Marduk debía de estar todavía en una fase muy dúctil, o sea, como muy maleable, ¿no? En una fase muy maleable que podía variar o cambiar la forma por alguna presión externa. Estaba en esa fase Marduk. Se está hablando del planeta Nibiru, se le llama Marduk. Entonces dice que Neptuno tuerce el sendero de Marduk. Marduk debía de estar todavía en una fase muy, muy maleable en aquella época. Cuando pasó junto a Ea o Neptuno, el tirón gravitatorio provocó una protuberancia en el costado de Marduk, como si tuviera una segunda cabeza. No obstante, este fragmento de Marduk no se desgajó de la masa principal durante el tránsito, pero cuando Marduk llegó a las inmediaciones de Anu, ve, el planeta Neptuno lo atrae hacia el sistema, pasa cerca de Neptuno, ahí la presión, la atracción es más fuerte, ahí pasa cerca ahora de Urano, que es Anu. Dice, llegó a las inmediaciones de Anu, Urano. Algunos trozos de materia se desprendieron de él, dando como resultado la formación de 4 satélites de Marduk. Anu extrajo y dio forma a los 4 lados, relegando su poder al líder del grupo, llamados vientos. Los 4 fueron lanzados en una rápida órbita alrededor de Marduk, arremolinándose como un torbellino, dice la epopeya. Entonces, al pasar al lado de Urano con aquella protuberancia que le causó la aproximación con Neptuno,
la influencia de Urano hace que aparezcan, entonces se desprendan 4 satélites que son capturados por Marduk. Es como si el dios estuviera armándose con vientos poderosos. Son los 4 satélites que se le han agregado cuando pasa cerca de Urano. Y sigue su proceso hacia los otros que vienen, que son Anshar, que es Neptuno, que es Saturno, y Kishar. Pero recuérdense que Gaga, el pequeñito, está ahí al lado de Anshar, entonces también va a ser influenciado. Ya viene al lado de Urano y de él recibe 4 satélites que se le juntan a Marduk. Es Nibiru, el planeta Nibiru, Marduk. Los 4 satélites fueron lanzados en una rápida órbita alrededor de Marduk, arremolinándose como un torbellino, dice la epopeya. El orden del tránsito, primero por Neptuno, después por Urano, indica que Marduk estaba entrando en el sistema solar, no en la dirección orbital del sistema, que va así, contrario a las agujas del reloj. Marduk estaba entrando por el lado contrario. Dice, estaba entrando en el sistema solar, no en la dirección orbital del sistema, en sentido contrario a las manecillas del reloj. El sistema va así, los planetas que giran alrededor del Sol van así, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y Marduk viene y entra en sentido contrario, sino en dirección opuesta, en el sentido de las manecillas del reloj. Siguiendo el nuevo sendero, el recién llegado no tardó en verse atrapado por las inmensas fuerzas gravitatorias y magnéticas del gigante Anshar, Saturno, y luego de Kishar, Júpiter. Su sendero se curvó aún más hacia adentro del sistema, hacia el centro del sistema solar, hacia Tiamat. Aquí viene. Y esta es la órbita que viene de Marduk, el planeta Nibiru, que viene desde fuera del sistema, es atraído por Neptuno, o Ea, y entonces, en lugar de seguir en su trayectoria, dice que debía estar en una época muy dúctil, muy maleable, entonces la atracción de Neptuno lo empuja hacia adentro del sistema solar. Al pasar por Urano se le agregan 4 satélites. Entonces, la atracción más fuerte de este planeta, que es mucho más grande que Neptuno y Urano, que es Saturno, lo atrae más hacia adentro del sistema. Después Kishar, que es Júpiter, también lo atrae con más fuerza hacia adentro. Y entonces se mete en la ruta de Tiamat, en la órbita de Tiamat. ¿Ven? Ya viene por aquí, aquí está Tiamat, entonces va a haber una colisión entre los dos por la atracción que sufrió Nibiru al entrar. Esto lo atrajeron con más fuerza y se inclinó hacia adentro del sistema. Entonces va en dirección de colisionar con Tiamat. Dice, su sendero se curvó aún más hacia adentro, hacia el centro del sistema solar, hacia Tiamat se dirigía. La aproximación de Marduk pronto comenzó a alterar a Tiamat y a los planetas interiores, que son Marte, Venus y Mercurio. Él produjo corrientes, el nuevo planeta Nibiru, Él produjo corrientes, alteró a Tiamat. Los dioses no descansaban, llevados como en una tormenta. La fuerte fuerza de atracción de Nibiru, que entró al sistema solar, ya está influenciando la órbita de Tiamat y de los otros planetas Marte y Venus, que son más pequeñitos. Entonces se crea una tormenta, dice, en el sistema solar. Descontrol orbital por la presencia de este planeta. Aunque las líneas de este texto tan antiguo están parcialmente deterioradas en este punto,
aún podemos leer que el planeta que se acercaba, dice el texto de la epopeya, entre comillas, diluyó las vitales de aquellos, pellizcó sus ojos, cierra comillas. La misma Tiamat, dice el texto, iba de un lado a otro muy turbada. Su órbita evidentemente se alteró. La atracción gravitatoria del gran planeta que se acercaba no tardó en despojar de trozos a Tiamat. De mitad de ella emergieron 11 monstruos, 11 satélites, un tropel rugiente y furioso de satélites que se separaron de su cuerpo y marcharon junto a Tiamat. La influencia de Nibiru hizo que alrededor de Tiamat se formaran 11 satélites que comenzaron a girar a su alrededor como si fueran el ejército de Tiamat. Furiosos satélites que se separaron de su cuerpo y marcharon junto a Tiamat. Preparándose para afrontar el embate de Marduk, Tiamat los coronó con halos a sus satélites, dándoles el aspecto de dioses, o sea, de planetas. Esos satélites iban ya en proceso de formarse como planetas, satélites que se desprendieron de Tiamat por la influencia de Nibiru que se acercaba, dándoles el aspecto de dioses, o sea, de planetas. De especial importancia para la epopeya y la cosmogonía mesopotámica fue el principal satélite de Tiamat. De estos 11 había uno que era el principal, que recibió el nombre de Kingu, el primogénito entre los dioses que formaron la asamblea de Tiamat. Como si fuera una reunión, formar los satélites. El Kingu era el principal de ellos. Y recuérdense que ya se dijo que recibieron todos un aspecto de dioses. Estaban en proceso de formación como planetas. Todos esos 11 satélites de Tiamat, entre ellos estaba Kingu. Dice el texto de la epopeya, ella, o sea Tiamat, elevó a Kingu, en medio de ellos lo hizo grande, en medio de los otros satélites, lo hizo grande. El alto mando en la batalla confió a su mano, como si fuera un ejército que se prepara para la batalla y se elige un comandante en jefe. Kingu lo preparó, el alto mando en la batalla confió a su mano. Sujeto a las conflictivas fuerzas gravitatorias, este gran satélite de Tiamat comenzó a moverse hacia Marduk. El Kingu comenzó a moverse hacia Marduk. El que se le concediera a Kingu una tablilla de destinos, o sea, un sendero planetario propio, aclara Zecharia Sitchin, es lo que más disgustó a los planetas exteriores. ¿Quién le había concedido a Tiamat el derecho de dar a luz nuevos planetas? Preguntó Ea, Nudimmud, aquel, ¿cómo se llama? El Nudimmud es el planeta que viene después de Urano, es Neptuno, es Ea. Se pregunta a Ea, que recuerden que era como el jefe que le quitó los poderes creativos al Sol y el que atrajo a Marduk hacia el centro. Entonces como que se hacen la pregunta cuando ven que Kingu está en plano de formarse como planeta por la influencia de Tiamat, de quien es satélite. Entonces como que Neptuno se pregunta, ¿quién le había concedido a Tiamat el derecho de dar a luz nuevos planetas? Preguntó Ea a Neptuno. Él le llevó el problema a Anshar, el gigante Saturno. Ven, como personalizando los planetas, ¿no? Entonces Neptuno le manda el mensaje a Anshar, que es
que es el que está próximo de él, o sea, Saturno. Es como si estuvieran conversando. Él le llevó el problema a Anshar, el gigante Saturno. Todo lo que dice el texto de la epopeya, todo lo que Tiamat había conspirado, a él se lo repitió. Saturno le dice todo a Neptuno le cuenta a Saturno todas las conspiraciones de Tiamat. Todo lo que Tiamat había conspirado, a él se lo repitió. Ella ha creado una asamblea y ha montado en cólera. Les ha dado armas incomparables, ha dado a luz monstruos dioses, los satélites que salieron de Tiamat. Además, 11 de esta clase ha dado a luz. Los 11 satélites que surgieron de Tiamat. De entre los dioses que formaban su asamblea, entre sus satélites, ella ha elevado a Kingu, su primogénito, le ha hecho el jefe, le ha dado una tablilla de destinos, se la ha sujetado al pecho, tablilla de destinos, o sea, un sendero planetario propio, a Kingu, el mayor de sus satélites, Tiamat. Entonces, terminado de leer ese texto, viene la explicación de Secharia Sitchin. Volviéndose a Ea, Anshar, que es Saturno, volviéndose a Ea, que es Neptuno, Anshar le preguntó si podría ir a matar a Kingu. La respuesta se ha perdido debido a una rotura en las tablillas, pero parece ser que Ea no satisfizo a Anshar, pues lo siguiente que tenemos del relato nos muestra a Anshar dirigiéndose a Urano, Anu, para averiguar si él aceptaría ir y enfrentarse a Tiamat. Pero Anu fue incapaz de enfrentarla y se volvió. Y esa partecita ya está en el texto restaurado. Pero Anu fue incapaz de enfrentarla y se volvió. En los agitados cielos crece la confrontación. Un dios después de otro se apartan a un lado. ¿Acaso nadie va a darle batalla a la furiosa Tiamat? Marduk, después de pasar Neptuno y Urano, se acerca ahora a Anshar, Saturno, y sus amplios anillos. Esto le da a Anshar una idea. Dice, entonces ya sé qué hacer, como si tuviera una persona pensando en Anshar, Saturno. Cuando ve que ese dios que vino del exterior se le acerca, dice, esto le da a Anshar una idea. Aquel que es potente será nuestro vengador. Aquel que es agudo en la batalla, Marduk, el héroe. Bien, como los sacerdotes babilónicos pegaron el texto y lo adaptaron muy bien a su dios principal, que es Marduk, ahí en Babilonia. Una alabanza tremenda, ¿no? Dice que entonces Anshar tiene esa idea, ¿no? Vamos a elegir a este que llegó del exterior, que sea entonces el que la enfrente al monstruo, a Tiamat. Que sea nuestro vengador, Marduk, que sea nuestro héroe. Al ponerse al alcance de los anillos de Saturno, Marduk, él besó los labios de Anshar, Saturno. Él besó los labios de Anshar, pasó cerca de él. Al ponerse al alcance de los anillos de Saturno, él besó los labios de Anshar. Marduk responde, sí, yo realmente, como vuestro vengador, he de vencer a Tiamat, he de salvar vuestras vidas. Convoquen una asamblea para proclamar mi destino supremo. Se la coloca en esta expresión en boca de Marduk. Eso es lo que hizo Marduk cuando le dio el golpe de estado en Enlil, ahí en Mesopotamia, donde reinaba Enlil y sus hijos. Y Marduk ahí le construyó una ciudad a la mala, como se dice, entró en esa región de Enlil, ahí en Mesopotamia, y le construyó una ciudad que es Babil, donde colocó su santuario, el Esagil,
Leímos eso. Y le hizo un llamado a todos los otros dioses, a Enlil, a los otros, vengan y proclámenme que yo soy el mayor ahora, el comandante en jefe. Los sacerdotes toman eso y lo aplican como si el planeta Nibiru fuera Marduk, y él le dice a los otros planetas, bueno, si ustedes quieren que yo sea su héroe, su representante para enfrentar a Tiamat, vengan y elíjanme como su líder, dice. Si yo realmente como el vengador de ustedes seré, y he de vencer a Tiamat, y he de salvar la vida de ustedes, convoquen una asamblea para proclamar mi destino supremo. Se lo están aplicando todo a Marduk. La condición era atrevida, pero simple. Marduk y su destino, o sea, su órbita alrededor del Sol, debían tener la supremacía entre todos los dioses celestes. O sea, la órbita de él debía ser la mayor de todas. Fue entonces cuando Gaga, lo que llamamos de Plutón, el satélite de Ansharbe, era satélite de Saturno, fue entonces cuando Gaga, el satélite de Anshar, Saturno, y futuro Plutón, Gaga, se desvió de su curso. Anshar abrió, dice el texto de la epopeya, Anshar abrió la boca, a Gaga su consejero una palabra dirigió. A Gaga su consejero, porque estaba ahí al lado de él, era su satélite. A Gaga su consejero una palabra dirigió. Ponte en camino, Gaga, toma tu puesto ante los dioses, y lo que yo te cuente, repíteselo a ellos. Y dice Sicharya Sitchin entonces, acercándose a los otros dioses, o sea, planetas, Gaga o Plutón, les instó a fijar su veredicto para Marduk. La decisión fue la que se preveía. Lo único que ansiaban los dioses era que alguien diera la cara por ellos ante Tiamat. Marduk es rey, proclamaron, gritaban y le instaron a que no perdiera más tiempo. Ve y acaba con la vida de Tiamat. El telón se levanta, dice Sicharya Sitchin, ahora para el cuarto acto de nuestra presentación, la batalla celeste. Los dioses habían decretado el destino de Marduk. La combinación de fuerzas gravitatorias había determinado que el sendero orbital de Marduk no tuviera más que una salida hacia la batalla, una colisión con Tiamat. Como ya les mostré, lo atrajeron con tanta fuerza Anshar y Kishar, Saturno y Júpiter, que no le quedó más remedio que entrar en la órbita en colisión con Tiamat. ¿Ven? El destino ya estaba previsto, ya no podía evitarlo. El choque ya se prevía. Va en ruta de colisión con Tiamat, ya ese es el destino, la órbita que se le dio a Nibiru, el planeta que llegó de fuera de nuestro sistema solar y quedó capturado en él para girar, como dice el más grande, dice, mi destino sea el más grande de todos, o sea, la órbita de Nibiru va a ser la más grande de todos los planetas del sistema solar, una órbita elíptica de 3.600 años cada vez, entra en nuestro sistema y vuelve y se va alrededor de una estrella muerta donde nació por allá, el espacio exterior. Entonces viene ahora, dice, el cuarto acto de la batalla celeste. Los dioses habían decretado el destino de Marduk. Al atraerlo, entra en la misma ruta de órbita de Tiamat. Por eso dice que los dioses y a los otros planetas lo atrajeron y él entró en esa órbita, le decretaron su destino. El destino de Marduk, la combinación de fuerzas gravitatorias había determinado que el sendero orbital de Marduk no tuviera más que una salida hacia la batalla, una colisión con Tiamat. Como corresponde a un guerrero, Marduk se preparó con diversas armas, llenó su cuerpo con una llama ardiente, construyó un arco al que sujetó una flecha. Frente a sí puso al rayo
y después hizo una red con la que envolver a Tiamat, ¿ve? Como un guerrero cuando va en el Coliseo romano, aquel guerrero con su espada, una lanza, un tridente, y en la otra mano una malla para lanzárselo al contrario y capturarlo y ahí rematarlo. Es como si fuera esa imagen que se usa, la imagen de ese guerrero, gladiador. Cuando se habla de red aquí, entonces se refiere a la fuerza y atracción del planeta. Frente a sí puso al rayo y después hizo una red con la que envolver a Tiamat. Todo esto no eran más que nombres comunes, dice Zecharia Sitchin, para lo que solo podían ser fenómenos celestes, o sea, descargas eléctricas que se darían los planetas mientras convergían, o el tirón gravitatorio, una red de uno sobre otro. A eso se refieren estos textos cuando hablan así, de que se le dio una flecha, puso un rayo enfrente, creó una red. Entonces Zecharia Sitchin explica esos detalles. Pero las principales armas de Marduk eran sus satélites, los 4 vientos, con los que, recuérdense que cuando pasó cerca de Urano, Urano le produjo 4 satélites y que quedaron atrapados en la órbita de Nibiru. Entonces se usa esa figura como que esos fueron sus primeros 4 guerreros. Pero las principales armas de Marduk eran sus satélites, o sea, los 4 vientos, con los que Urano le proveyó cuando Marduk pasó junto a él. El viento sur, el viento norte, el viento este y el viento oeste. Al pasar junto a los gigantes Saturno y Júpiter, y sujeto a sus tremendas fuerzas gravitatorias, Marduk sacó 3 satélites más: viento del mal, torbellino y viento incomparable. Entonces ya son 7 guerreros que lo acompañan para la batalla contra Tiamat, que tiene 11 satélites, ¿no? Estamos hablando, sentido figurado. Utilizando sus satélites como una cuadriga tormenta, lanzó los vientos que había hecho nacer, los 7. Los adversarios estaban dispuestos para la batalla. Tiamat con su hueste de ejércitos, sus 11 satélites, y Marduk con sus 7 satélites. Y dice el texto de la epopeya, ahora Zecharia Sitchin coloca otro pedazo del texto que dice así: el Señor salió, el Señor entonces Marduk, el Señor salió, siguió su curso, o sea, ya se va alejando de Júpiter, hacia Tiamat. El Señor salió, siguió su curso, hacia la furiosa Tiamat dirigió su rostro. El Señor se acercó para explorar el lado interno de Tiamat, los planes de Kingu, su consorte, apreciar. Recuérdense que entonces ahora se presenta Kingu, el principal de los satélites de Tiamat, como que es su consorte, ¿no? Su esposo, que fue nombrado como el comandante del ejército de Tiamat, de los 11 satélites. Kingu, que era el mayor. Pero a medida que los planetas se iban acercando entre sí, el curso de Marduk se hizo errático. Mientras, dice el texto, mientras observaba su curso, mientras observaba a Tiamat de lejos, su curso se vio afectado, su dirección se distrajo, sus actos eran confusos. Incluso los satélites de Marduk comenzaron a virar fuera de curso. Dice el texto de la epopeya, cuando los dioses, sus ayudantes, o sea, los de Marduk, que marchaban a su lado, vieron al valiente Kingu, principal satélite de Tiamat, su visión se hizo borrosa. Entonces, por eso dice Zecharia Sitchin, comenzaron a virar fuera de curso, satélites de Marduk, al acercarse a Kingu, el principal satélite de Tiamat. Entonces pregunta Zecharia Sitchin, ¿acaso los combatientes no iban a encontrarse después de todo? Pero la suerte estaba echada, los cursos llevaban inevitablemente a la colisión.
Tiamat lanzó un rugido. El Señor es Marduk, planeta Marduk. El Señor levantó la desbordante tormenta, su poderosa arma. Cuando Marduk estuvo más cerca, la furia de Tiamat creció. Las raíces de sus piernas se sacudían adelante y atrás. Ella empezó a lanzar hechizos contra Marduk, el mismo tipo de ondas celestes que había usado antes contra Apsu y Mummu, que le quitó la capacidad creativa al Sol. Cuando Ea Neptuno le lanzó sus rayos al Sol, le quitó la capacidad creativa. Y es lo mismo que hace Marduk con Tiamat, dice, el mismo tipo de ondas celestes que había usado antes contra Apsu y Mummu. Pero Marduk siguió acercándose, porque ya va en la ruta de Tiamat, no hay manera de volver para atrás, entró en la misma órbita. Dice Charya Sitchin, el relato nos lleva ahora a la descripción de la batalla celeste en los momentos previos a la creación del cielo y la tierra. A la creación del cielo y la tierra. Dice el relato, ven, ahora viene fruto de esa colisión, entonces se nos habla de los relatos, los momentos previos, momentos entre paréntesis, que serán millones de años, ¿no? Los momentos previos a la creación del cielo y la tierra, o sea, el planeta Tierra completo. Dice el texto de la epopeya, el Señor, o sea, el planeta Marduk, extendió su red para atraparla a Tiamat, su fuerza de atracción. El viento del mal, uno de los satélites de Marduk, el viento del mal, el de más atrás, se lo soltó en el rostro. Marduk viene girando hacia Tiamat, rodeándose con sus satélites que giran alrededor de él. Y el que llega primero y se encuentra, que está girando alrededor de Marduk, uno de ellos se encuentra primero con Kingu, que es la luna, porque va girando alrededor de Marduk. Entonces no es Marduk el que se enfrenta directamente con Kingu, Tiamat, en esta etapa. Entonces son los satélites, uno de los satélites de él que van girando alrededor y se enfrentan primero con el satélite de Tiamat y después con el mismo planeta. El Señor extendió su red para atraparla. El viento del mal, el de más atrás, se lo soltó en el rostro. Cuando ella abrió la boca a Tiamat para devorarlo, él le clavó el viento del mal para que no cerrara los labios. Los feroces vientos de tormenta cargaron entonces su vientre. Su cuerpo se dilató, la boca se le abrió aún más. A través de ella le disparó él una flecha, le desgarró el vientre, le cortó las tripas, le desgarró la matriz. Teniéndola así sojuzgada, su aliento vital extinguió. Entonces se da el encontronazo, como decimos, la colisión de los satélites de Marduk o Nibiru contra Tiamat. Y dice que le quitó el aliento vital, o sea, como planeta la eliminó, le quitó el aliento vital, la destruyó como planeta. Aquí en esta figura aparece como si fuese Marduk lanzándole los satélites en la boca al monstruo Tiamat. ¿Okay? Le lanza el rayo en la boca para que no la cerrara y después entonces los satélites que vienen de él la impactan y llegan al vientre, dice. Estas estrellas son los satélites de Marduk, del planeta Nibiru. Y esta sería como la bestia, el monstruo Tiamat, la boca abierta y recibe el rayo, la flecha de Marduk. Él carga su red por aquí también y sus satélites. Es como una representación de esa batalla celestial entre el monstruo Tiamat y Marduk, como si fuera un personaje, porque se le están aplicando los sacerdotes a la Anunnaki llamado Marduk, que reinaba ahí en Babilonia
y ellos trabajaban para él en su templo, en su residencia. Entonces dice que la flecha le desgarró el vientre, le cortó las tripas, le desgarró la matriz. Teniéndolas hizo juzgada, su aliento vital él extinguió. Nibiru no impacta contra Tiamat. Quien impacta contra Tiamat entonces son los satélites de Marduk o de Nibiru, que fue recogiendo cuando entró al sistema solar. De una parte se la dio Urano, otra parte se la dio Anshar, que es Saturno, y otra parte se la dio Kishar, que es Júpiter, y con esos satélites él se dirige a Tiamat, y son ellos los que impactan primero al planeta Tiamat y le quitan el aliento vital, dice. Entonces ahora viene la explicación de Zecharia Sitchin de este texto. Aquí, por tanto, dice Zecharia Sitchin, está la teoría más original para explicar los enigmas celestes con los que aún nos enfrentamos. Se enfrentan los astrónomos aún que no creen en los textos sumerios. Un sistema solar inestable compuesto por el Sol y 9 planetas fue invadido por un gran planeta del espacio exterior. En primer lugar se encontró con Neptuno. Al pasar junto a Urano, el gigante Saturno, y Júpiter, su curso se desvió en gran medida en dirección hacia el centro del sistema, lo que le mostré. Fue atraído con más fuerza hacia el centro al pasar junto a Saturno y a Júpiter, que tiene más fuerza de atracción que Neptuno y que Urano. Entonces lo alan con más fuerza hacia adentro y lo colocan en ruta de colisión en la misma órbita de Tiamat. Dice, su curso se desvió en gran medida en dirección hacia el centro del sistema solar, al tiempo que sacaba 7 satélites, y entró en curso inalterable de colisión con Tiamat, el siguiente planeta en línea. Pero los 2 planetas, como ya les dije, no chocaron entre sí. No hubo colisión entre Marduk y Tiamat, sino que fueron los satélites de Marduk que impactaron en Tiamat. Pero los 2 planetas, Tiamat y Marduk, no chocaron entre sí. Un hecho de cardinal importancia astronómica, dice Zecharia Sitchin. Fueron los satélites de Marduk los que chocaron con Tiamat y no el mismo Marduk. Ellos dilataron el cuerpo de Tiamat, haciéndole una amplia hendidura. A través de estas fisuras en Tiamat, Marduk disparó una flecha, entre comillas, un rayo divino, entre comillas, una inmensa descarga eléctrica, dice Zecharia Sitchin, que saltó como una chispa desde el energéticamente cargado Marduk, el planeta que estaba lleno de brillantez, como se dijo al principio, haciéndose camino hasta las tripas de Tiamat. Este rayo extinguió su aliento vital, neutralizó las fuerzas y campos eléctricos y magnéticos de Tiamat y los extinguió. El primer encuentro entre Marduk y Tiamat dejó a esta resquebrajada y sin vida entonces, pero su destino final estaba aún por determinar en futuros encuentros entre los 2. El destino final de Tiamat entonces se va a definir en la próxima entrada de Nibiru al sistema solar de nuevo y en la misma ruta donde estaba antes y donde estaba Tiamat. Kingu, líder de los satélites de Tiamat, se enfrentaría por separado, pero el destino de los otros 10 satélites más pequeños de Tiamat, recuérdense que eran 11 con Kingu, entonces dice que que era el líder de los guerreros satélites de Tiamat, dice Kingu, líder de los satélites de Tiamat, se enfrentaría por separado, pero el destino de los otros 10 satélites más pequeños de Tiamat se determinó en aquel momento.
dice el texto de la epopeya, después de matar a Tiamat, la líder, su grupo fue destruido en sus satélites, su este hecha pedazos. Los dioses, los auxiliares que marchaban al lado de ella, satélite de Tiamat, temblando de miedo, dieron la espalda para salvar y preservar sus vidas, como que escaparon de la batalla. Y viene la pregunta de Zecharia Sitchin frente a este hecho. ¿Acaso podemos identificar a esta hueste destruida, rota, que temblaba y daba la espalda? Es decir, invertía sus direcciones, dio la espalda, invirtió la dirección, en vez de ir al escenario de la lucha, viró la espalda, comenzó a girar. Piensen lo interesante de esto, el cinturón de asteroides gira en dirección contraria como van los planetas. Los planetas van girando así, en dirección contraria a la aguja del reloj, alrededor del Sol, y las piedras, los destrozos del cinturón de asteroides giran en la dirección contraria, como giran las agujas del reloj, y en esa misma dirección fue que Nibiru entró. Le dieron la espalda, dice el texto, todo tan explicado con una belleza y una manera de explicar las cosas que es fácil de entender, la formación de nuestro sistema solar, lo que pasó. Una pedagogía muy popular que la usaban ya los sacerdotes en Babilonia para explicárselo al pueblo que participaba en las ceremonias en honor a Marduk, que vivía ahí en su palacio, en su templo. Entonces buscaron una pedagogía para explicar esa astronomía tan profunda de la formación de nuestro sistema solar, ese planeta que entró y formó una colisión con otro planeta, influenció a los otros también y él también fue influenciado. Toda esa astronomía tan profunda se simplificó en esa pedagogía como un enfrentamiento entre personas, ejércitos y guerreros. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, ¿acaso podemos identificar a esta hueste destruida, rota, que temblaba y daba la espalda a los satélites de Tiamat? Es decir, invertía sus direcciones. ¿Acaso podemos identificarla a esta hueste? Quizás así podamos ofrecer una explicación a otro misterio más de nuestro sistema solar, el fenómeno de los cometas. Pequeños globos de materia, los cometas vienen a ser los miembros rebeldes del sistema solar, pues no parecen obedecer a ninguna de las normas de la circulación, no van en la misma dirección de los planetas alrededor del Sol. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol son, con la excepción de Plutón, casi circulares. Las órbitas de los cometas están estiradas, son elípticas. Y interesante, la órbita de Marduk o Nibiru también es elíptica. Estiradas, y en la mayoría de los casos lo están mucho, hasta el punto de que algunos de ellos desaparecen de nuestra vista durante cientos, miles de años por la órbita elíptica que tomaron. Los planetas, con la excepción de Plutón, orbitan al Sol en el mismo plano general. Las órbitas de los cometas se sitúan en muchos planos diferentes. Y lo más significativo es que, mientras que todos los planetas que conocemos circundan al Sol en la misma dirección contraria a las manecillas del reloj, así van los planetas alrededor del Sol. Fíjense, aquí está, en este diseño, ¿ven? Van en contrarios a la manecilla del reloj. Y mientras que Nibiru va en sentido de las manecillas de reloj, y así van los satélites del cinturón de asteroides también.
Los planetas, con la excepción de Plutón, orbitan al Sol en el mismo plano general. Las órbitas de los cometas se sitúan en muchos planos diferentes. Y lo más significativo es que, mientras que todos los planetas que conocemos circundan al Sol en la misma dirección, o sea, contraria a las manecillas del reloj, muchos cometas se mueven en sentido inverso. Los astrónomos no pueden decirnos cuál fue la fuerza o cuál fue el suceso que creó a los cometas y los arrojó a sus inusuales órbitas. Los astrónomos no saben porque no quieren aceptar los textos sumerios. Pero cada día van confirmando lo que está en los textos sumerios. Son testarudos. Prefieren ellos ignorar los textos y decir: nosotros descubrimos que la órbita de los satélites va tal, porque no quieren ver lo que ya está en los textos sumerios, la testarudez. ¿Recuerdan la testarudez de los jefes de la iglesia cuando Galileo Galilei los llamó en una sala y les dijo: vengan todos y vean por el espejo de mi telescopio, vean que el Sol es el centro del sistema y que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Vengan y vean. Ninguno de esos obispos y jefes quiso mirar por el espejito. Testarudos hasta el extremo, tercos. Prefieren la terquedad a no aceptar la verdad y seguir nadando en la mentira de que la Tierra era el centro del sistema y el Sol y todos los planetas giraban alrededor de ella. Vengan, confírmenlo, miren el espejo, miren el telescopio, que no es así. No quisieron. Tercos más que una pata de mula, como se dice. Y entonces Zecharia Sitchin, criticando solapadamente a estos astrónomos, dice: los astrónomos no pueden decirnos cuál fue la fuerza o cuál fue el suceso que creó a los cometas y los arrojó a sus inusuales órbitas. Y entonces dice Zecharia Sitchin: mi respuesta: Marduk, barriendo en sentido inverso en su propio plano orbital, destruyó la hueste de Tiamat hasta convertirla en pequeños cometas, afectándoles con su campo gravitatorio con la llamada red. Esa es la respuesta de Zecharia Sitchin basándose en las tablillas. Los astrónomos no la quieren aceptar. La respuesta está ahí. Y el relato completo. ¿Quién podía decir, si no los Anunnaki, que iban y venían por el espacio, una civilización millones y millones de años más avanzada que la nuestra? Y se lo dijeron a los sumerios. Y está en las tablillas. Los astrónomos actuales no quieren aceptar eso. La terquedad científica. Dice entonces Zecharia Sitchin: mi respuesta, basándose en las tablillas, es que barriendo Marduk, ese planeta Marduk, barriendo en sentido inverso en su propio plano orbital, destruyó la hueste de Tiamat hasta convertirla en pequeños cometas, afectándoles con su campo gravitatorio con la llamada red. Y ahí cita el texto para completar su respuesta, el texto de la epopeya, que dice: al echarles la red se encontraron atrapados los satélites de Tiamat. A todo el grupo de demonios que había marchado junto a ella les puso grilletes, sus manos ató, estrechamente rodeados no podían escapar. Es el texto de la epopeya que dice. Entonces dice Zecharia Sitchin: después de acabar la batalla, Marduk le quitó a Kingu la tablilla de los destinos, la órbita independiente de Kingu, su capacidad de ser planeta, y se la puso en su propio pecho. Recuérdense que Tiamat como que le había dado una tablilla de los destinos a Kingu, se la colgó en su pecho, se le había dado la posibilidad de convertirse en planeta, iba en ese proceso. Dice que Marduk ahora llega y le quita esa tablilla de los destinos a Kingu. Y el mismo Marduk entonces se cuelga esa tablilla de los destinos
Dice, la órbita independiente de Kingu y se la puso en su propio pecho, Marduk. O sea, su curso se había desviado hasta convertirse en una órbita solar permanente. Entonces Marduk le quita el destino de la órbita de Kingu, la luna, y se la pone él. Entonces eso significa que Marduk queda integrado en una órbita alrededor de nuestro Sol, como estaba la luna, el Kingu. Eso quiere decir el texto, como lo interpreta Zecharia Sitchin. Hasta convertirse en una órbita solar permanente. De cuando en cuando Marduk estaba obligado a volver al escenario de la batalla celeste porque quedó atrapado por el Sol y continuó en esa órbita que anteriormente correspondía a Tiamat. Después de vencer a Tiamat, Marduk navegó por los cielos, se volvió a su Sol, de donde procedía. Después de vencer a Tiamat, Marduk navegó por los cielos, en el espacio exterior, alrededor del Sol, para volver a pasar por los planetas exteriores. Se fue alejando otra vez, saliendo del sistema, pasó por Ea, Neptuno, cuyo deseo realizó Marduk, Anshar, Saturno, cuyo triunfo estableció Marduk, todo es Marduk. Después su nuevo sendero orbital devolvió a Marduk al escenario de su triunfo, quedó atrapado y volvió entonces a pasar por el escenario de la lucha, que era la órbita donde estaba el planeta Tiamat. Su nuevo sendero orbital devolvió a Marduk al escenario de su triunfo, para afianzar su presa sobre los dioses vencidos, Tiamat y Kingu. Ahí en ese segundo pasaje entonces iba a terminar el trabajo que comenzó contra Tiamat y su satélite principal Kingu. Ya vimos lo que él hizo con los otros planetas de satélites de Tiamat. Cuando el telón está a punto de levantarse para el quinto acto, es el momento en el cual el relato bíblico del Génesis se une al relato mesopotámico de la epopeya de la creación. Vamos a parar por aquí y antes de entrar en ese quinto acto de esta presentación, de este escenario, vamos a parar para que este vídeo no sea tan largo. Le agradecemos a todas las personas que ven este canal y en la próxima lectura entonces continuamos con el quinto acto de esta representación escénica de esa gran astronomía profunda que se nos presenta en la epopeya de la creación. Gracias a todas y todos.